Bueno chicos, este video es para poder ver consentimiento informado, básicamente para repasar algunas cuestiones teóricas de por qué es importante tener el consentimiento informado a la hora de iniciar una investigación con personas, y les voy a dejar un modelo de consentimiento informado que tienen que tener en su anexo y luego firmarlo a la hora de presentarlo a las personas. ¿Qué es el consentimiento informado? Es justamente un procedimiento que nos garantiza que el voluntario en participar en su investigación lo hace justamente de manera voluntaria y de manera anónima. Cada candidato es libre, decide si va a participar o no, y en general incluye 4 elementos que son súper importantes que estén detallados. En el caso de ustedes que van a realizar en general, el instrumento de recolección es virtual. En el encabezado del cuestionario de Google Forms tienen que detallar estos elementos para que la persona, cuando acepta responder la pregunta o el cuestionario, está aceptando también el consentimiento informado. ¿Qué tiene en cuenta? Que se debe revelar la información, es decir, el procedimiento que se va a realizar con el entrevistado. Debemos asegurarnos de que la información fue comprendida por parte del sujeto, que hay una cierta competencia mental del sujeto para poder otorgar su consentimiento, que sabe lo que está por hacer y que tiene una participación voluntaria. Este consentimiento informado, y en general la mayoría de los modelos, son aplicados bien a la investigación clínica, donde en general hay intervenciones por parte del investigador con la administración de alguna droga, de algún placebo, algún tratamiento dietario, algún suplemento vitamínico o lo que sea, donde hay una intervención. Por eso es tan importante que el sujeto sepa que va a recibir cierta intervención y que esté consciente de lo que está diciendo y aceptando. ¿De qué se trata el consentimiento entonces? De revelar la información, debemos introducir las actividades del estudio, definir bien cuál es nuestro propósito, cuál es el motivo de selección de los participantes, explicar los procedimientos, descripción de los posibles riesgos y beneficios. Fíjense que esto es bien aplicado a la clínica. En el caso de ustedes, que van a decir, bueno, van a explicar el propósito, que sería investigar el consumo de proteínas por parte de una alimentación vegetariana. Se va a realizar mediante X cantidad de preguntas que durarán aproximadamente X cantidad de tiempo. Solamente van a tener que responder, por ejemplo, preguntas abiertas, cerradas, y el cuestionario no aplicará riesgos para la salud, y los posibles beneficios serán conocer más acerca del tipo de alimentación que lleva esta población. Les doy como un ejemplo general. Deben, acá otra vez, en parte clínica, revelar el tratamiento. Esto sí lo deben incluir, que la garantía de confidencialidad, que sus datos serán anónimos y que no serán revelados ante ninguna institución. Posibilidad de responder ustedes van a poder responder a las distintas cuestiones que se presenten. Descargo de la responsabilidad. Tienen la opción de abandonar el estudio o la investigación en el momento que desean. Y el consentimiento de una revelación incompleta. Fíjense también que hay muchas cosas que son aplicadas a la clínica. Ustedes acá van a tomar lo que aplique a su tipo de investigación. Comprensión de la información. Tienen que asegurarse que el sujeto comprenda lo que ustedes le están diciendo. En esto, acá la forma virtual es un poco más difícil porque no pueden estar 100% seguros de que el sujeto va a comprender, pero se van a dar cuenta de que si las respuestas que enviaron tienen una cierta un hilo conductor, es porque el sujeto comprendió. Si las respuestas son atípicas, ese sujeto no comprendió la información y será una investigación que se anule, un dato que se anule. Pero cuando el consentimiento se hace de forma presencial, sí debemos asegurarnos de que se comprendió la información. Se debe exponer con exactitud cuáles son sus beneficios y cuáles son los posibles riesgos, y los cuidadores de los pacientes deben valorar si han entendido los procedimientos. Es decir, muchas veces hay pacientes que están internados y que no tienen la capacidad mental 100% disponible para aceptar un procedimiento, y tiene un cuidador que dispone por ellos. Entonces el cuidador tiene que entender el procedimiento que se le va a hacer a ese paciente. Por eso es importante que todos comprendan la intervención.
La competencia para dar el consentimiento, nosotros tenemos que saber con qué personas vamos a estar investigando. También, muy aplicado a la clínica. Hay personas que son autónomas y pueden entender lo que le estamos contando y dar su consentimiento sin problema, y hay personas que tienen la autonomía reducida. Y acá suele suceder con investigaciones donde se hacen con menores, por ejemplo, de edad, y con personas con, por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Era lo que yo les decía. No se les puede consultar directamente al niño, sino que se le debe consultar sí o sí al padre, el tutor o el cuidador. Inclusive, si esto sucede con adolescentes, tienen que aclarar que a partir de los 13 años de edad puede responder el sujeto, el adolescente, pero con la supervisación de los padres. En cambio, si son menores, deben responder directamente los padres. Y el investigador es quien determina la competencia que tiene el sujeto. Por eso les digo de determinar las edades y de determinar ustedes mismos si el sujeto que van a entrevistar tiene la competencia o no. A veces se le hacen también estas investigaciones sobre alimentación a adultos mayores, y hay adultos mayores que tienen algún grado de demencia o alguna enfermedad neurodegenerativa, o simplemente son muy grandes, mayores, no sé, 80 y pico, 90 años, y a veces no están tan lúcidos para responder las cosas, y nos debemos asegurar que el cuidador responda por ellos. ¿Qué es voluntario? Es el cuarto punto. Siempre debe quedar muy claro que es voluntario y que el sujeto acepta de forma voluntaria participar del estudio, que lo puede abandonar en cualquier momento. Eso debe quedar claro, que luego de recibir la información deben entenderla, y que el informe del estudio describirá el proceso del desarrollo del consentimiento. O sea, que ustedes deben informar de que a esta persona, que su muestra sobre la que han investigado han aceptado el consentimiento de participar. Un ejemplo, y esto se los dejo acá para que tal cual está este formulario de consentimiento, lo tipeen en su Word y lo pongan en la parte de anexos. Hay cuestiones básicas que van a estar en todos los consentimientos de cada uno, salvo que las cuestiones puntuales de información propia del estudio, cada uno la va a ir cambiando. ¿Qué tiene que estar sí o sí? El título del estudio, el nombre del investigador, y después siguen este relato que dice acá, completando con sus datos. Estas cuestiones que están en negritas tienen que estar sí o sí en todos los consentimientos. ¿Cuál es el propósito de la investigación? ¿Cuáles son los beneficios potenciales? En el caso de ustedes les había comentado que es aportar información, aportar conocimiento sobre X temática. Que su estudio y sus procedimientos han sido aprobados por el Comité de Ética, por eso hay un consentimiento oficial, ustedes lo ponen tal cual está acá, que no tiene riesgos potenciales porque no es un estudio de intervención, sino simplemente descriptivo, que van a explicar el procedimiento, esto que les decía, X cantidad de preguntas abiertas, cerradas, con opciones únicas, opciones múltiples. Se preguntará sobre una frecuencia de consumo de ciertos alimentos, todo eso lo tienen que detallar. Durará aproximadamente, como dice acá, 15, 20, 30 minutos. Y que es un compromiso temporal, ¿no? Por un cierto periodo de tiempo. Que ustedes pueden responder ante cualquier duda, dejan su mail de consulta o su teléfono para que les pregunten si hay alguna pregunta que no está clara, que es voluntario. Siempre el consentimiento es voluntario, y la participación en el estudio también, que tienen la posibilidad de abandonar el estudio en cualquier momento, es decir, que pueden empezar a responder las preguntas, pero si no se sienten cómodos lo pueden abandonar, y que les dan garantía de que el consentimiento es anónimo y es confidencial. Todo eso tiene que quedar descrito, lo mismo que la firma del sujeto, el representante legal y la relación con el sujeto. Bueno, esto sí tiene alguien que responda por él. Y la firma de ustedes, el investigador, y la fecha. Esto lo dejan así en blanco porque es genérico, es lo que tiene que ir en el anexo del documento del TFI o del trabajo final. Lo que deben incluir en el
formulario de Google, en el encabezado, son estas cuestiones que están en negrita, bastante resumido, porque no tiene que ser un encabezado largo, lo resumen tal vez, pueden omitir el tema de los beneficios potenciales, del consentimiento oficial, que no los riesgos potenciales también. Hay cosas, esas cuestiones mínimas las pueden omitir, porque ustedes no van a tener intervención, pero sí tienen que poner el propósito de la investigación, cuál es el procedimiento a grandes rasgos, bastante resumido, que pueden responder cualquier duda, que es voluntario, que pueden abandonar el estudio en cualquier momento y que es anónimo y confidencial. Esas partes tienen que estar. Y muchas veces ponen, para empezar el cuestionario, esa información y luego ponen si acepto o no acepto. Si responden que sí, pasan a la sección donde empiezan a responder el cuestionario. Si responden no acepto, da por finalizada la encuesta. Entonces, tal vez de ustedes de esa manera van a poder identificar después de todas las personas a las que se las mandaron, cuántas aceptaron responder y cuántas no. Por eso también les va a quedar, ese dato también les queda registrado. Pero es una buena forma de hacerlo. Entonces, verifiquen antes de enviar el formulario que cumpla con los 4 elementos. Que se debe revelar la información que van a hacer ustedes, que tienen que estar informados, o sea, tienen que conocer si la información se comprendió, explicar cuáles son las competencias de la investigación y que sea voluntario. Eso sí, a grandes rasgos, pero verifíquenlo según el ejemplo que les mostré recién. Bueno, cualquier cosa me consultan. Muchas gracias.